Bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Ya estuve en Toledo, no pude estar la otra vez en Andalucía, pero sí en Toledo. Y agradezco a Manuel Cobos pues, la invitación a este congreso. Me ha encantado oír al gerente del Servicio Andaluz de Salud con unas ideas clarísimas sobre telemedicina, pacientes crónicos, números, etcétera. Me ha gustado mucho. Y, por supuesto, la conferencia que acaba de dictar el doctor Byrne ha sido excelente. A tal punto es así que cuando vi el programa dije, con estos invitados, no sé qué voy a hacer yo aquí, pero bueno, aquí estoy. Sin permiso del moderador, como ha dicho, tengo unos 35 o 40 minutos para exponer una ponencia y otros 10-15 para hablaros de una página web. Y como una cosa va muy ligada con la otra, empezaré con lo primero. Este soy yo. Soy especialista en medicina interna. Aparte, como ven, también trabajo en la universidad, donde soy catedrático de medicina y pues tengo alumnos de tercer curso, de sexto curso, etc. Empiezo enseñándoles las biopsias musculares que venimos haciendo desde hace un montón de años. Son más de 150 que hacemos por año y es simplemente una idea para que vean hasta qué punto son o no numerosas e importantes, lo son seguro, numerosas las glucogenosis musculares. Tenemos una ventaja adicional en el Hospital Clínic, que es que podemos usar en mi equipo los dos sombreros. O sea, por un lado, somos los médicos que vemos a los pacientes, los exploramos, hacemos la historia, etc. Hacemos la biopsia cuando procede y encima lo vemos al microscopio nosotros mismos. Cuando hablamos de medicina en términos generales y más al hablar de miopatías, hay una frase que dice, miren de que el clínico, el médico clínico y el patólogo, el que mira las biopsias, sean amigos, cuanto menos que se hablen. Nosotros no tenemos que hacer estas cosas porque somos las mismas personas y esto es una ventaja añadida, no les quepa ninguna duda. En medicina, en todo, en enfermedades musculares, mucho más. Para que nos situemos un poco en contexto, vean, en todos estos años hemos hecho más de 4.000 biopsias. Nuestro grupo más importante son las que llamamos itis, son las miositis, un tema de lo que no toca hablar hoy, pero les sonarán las miositis, polimiositis, dermatomiositis, etc. Son la mayoría. Las miopatías mitocondriales son unas entidades fascinantes, tremendamente complejas, que tienen con multitud de afectación ocular, muscular, cardíaca, etc. Hemos visto en todos estos años unos 30 casos, distrofias un poco más, y a sabiendas de que muchas distrofias musculares hoy en día no precisan de una biopsia para su diagnóstico. El diagnóstico es genético muchas veces, cuando el fenotipo clínico es muy evidente. Y aquí está lo que nos reúne hoy aquí. Hemos visto menos del 1% de las biopsias, de estas 4.000 biopsias, son glucogenosis, es decir, casi las mismas de mitocondriales. Estamos hablando, como decía el gerente, enfermedades de poca prevalencia o minoritarias. Lo raro no me gusta llamarle así. Minoritario, pues sí, o poca prevalencia, como decía el gerente, pues también. Aquí tenemos las glucogenosis, el mapa, y aquí tenemos las dos que nos van a ocupar más hoy. Tenemos aquí la enfermedad de Pompe y aquí tenemos la enfermedad de McArdle. Aquí es donde fallan los respectivos enzimas. Y aquí tienen el mapa de nuestra experiencia de estos 30 y pocos casos que hemos visto en más de 40 años. Tenemos 4 casos de Pompe, 2 de ellos por desgracia fallecidos, 2 que siguen tratamiento activo en estos momentos, estos 2 casos de coriforbes, un Andersen, 24 McArdle, 3 enfermedad de Tarui. Esa es nuestra experiencia en todos estos años. Esto es otra forma de expresarlo en barras. Vean McArdle, lo que más, vean Pompe, estos 4. Y de forma más interesante es cómo se presentaron, cómo llegaron a nuestras consultas de estos pacientes. Pues miren, la mayoría o muchos de ellos llegaron por una combinación de signos o de síntomas o de datos de laboratorio.
Uno era este nombre horrible que se llama hiper-CPKemia. Ustedes saben, las CPK es la queratin-fosfoquinasa, se libera del músculo que se destruye. Esto es elevación de la CPK por la razón que fuere, traumática, inflamatoria, isquémica, por lo que fuere, con intolerancia al esfuerzo, con calambres. La combinación de esto fue una parte importante de cómo se manifestaron estas glucogenosis. También a veces, como verán en algún caso, con hiper-CPKemia aislada, que este es un dato curioso, un paciente que consulta porque se hace un análisis por la razón que fuere y le piden unas CPKs y son de 1500 cuando lo normal es ser de 150, o sea, 10 veces más. Esto también es interesante, es la afectación orgánica a estas enfermedades. No me atrevería a decir que sean sistémicas, pero sí que tienen más de un componente. Por ejemplo, el músculo es el predominante, pero tenemos otros como el sistema nervioso periférico, el hígado o incluso la sangre. En nuestra experiencia, les sigo hablando de estos 30 y pocos casos de glucogenosis, la edad media fue de unos 50 años, pero oscilando desde 16 hasta 80. Los valores de la queratin-fosfoquinasa medios fueron de 2000. Les recuerdo, la cifra normal es hasta 150 aproximadamente, es decir, una idea que uno se queda con las glucogenosis musculares es que los valores de CK acostumbran a ser muy altos. Y por desgracia, tenemos solo como tratamiento específico estos dos pacientes que siguen un tratamiento enzimático sustitutivo de la enfermedad de Pompe. Esperemos que el año que viene o el otro el doctor Main pueda decir otros datos mucho más positivos sobre la terapia génica. Les hablo también de una prueba sencilla que la hacemos también nosotros, igual que las biopsias, que se llama el test de isquemia del antebrazo. ¿Qué significa esto? Pues que colocamos un manguito de presión por encima de la presión normal para que el brazo quede en isquemia, sin aporte de sangre. Y entonces con una pelotita pedimos que el paciente haga toda la fuerza que pueda, así como hago yo, hasta que queda agotado, no puede más. Eso dura 40, 50, un minuto como mucho, segundos, un minuto. Y entonces, aprovechando este ejercicio que se ha hecho en isquemia y con un mismo pinchazo, sacamos sangre al minuto, 3, 5 y 10. Y con eso valoramos las curvas que llamamos de lactato y las curvas de amonio. Si tenemos una curva de lactato plana, ello nos sugiere mucho una glucogenosis. Es decir, tenemos una prueba muy poco agresiva, sencilla, barata, que la hacemos ambulatoriamente, por supuesto, y que nos permite orientar en el contexto clínico adecuado la sospecha de glucogenosis. Si las dos curvas son planas, no hemos convencido a la persona de que hiciera toda la fuerza posible. Por fortuna son pocos casos. Cuando vean el lactato plano, la mayoría era el McArdle, y cuando tenemos el amonio plano, tenemos una deficiencia, otra entidad que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando aquí, que es la mioadenilato deaminasa. No he podido resistirme a hablar medio minuto de la enfermedad de Andersen, una glucogenosis rara, rarísima, con depósitos de poliglucosanos y que se llama la polyglucosan body disease, simplemente por lo espectacular que es la biopsia de este paciente con estos depósitos masivos de PAS y, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el McArdle, la miofosforilasa aquí es positiva. Y tampoco me he podido resistir a la enfermedad de Tarui, otro minuto. Se describió en este año y tiene una curiosidad, que es que no existe el fenómeno del segundo aliento, que los pacientes de McArdle saben muy bien qué es el segundo aliento, le dedican un minuto. En esta entidad, los que lo sepan, muchos lo sabéis, existen, recordad la diapositiva anterior, hablamos de corazón, músculo, también de la sangre. Pues en esta enfermedad hay anemia. Y entonces, hace unos años, me vino una persona de 60 y tantos para una tercera opinión. Ella, la señora, tenía una historia prolongada en el tiempo, más de 15 o 20 años, de una cierta debilidad muscular proximal, pero que había progresado hasta el punto de que últimamente no podía levantar a su nieto en brazos. Esta señora había sido vista en 2 buenos hospitales de Barcelona.
En los dos lugares le hicieron una biopsia muscular. Y dijeron, señora, tiene usted una miopatía con toda seguridad. Clínicamente lo parece, su biopsia es claramente patológica, pero no sabemos decirles qué es. En el segundo centro, lo mismo. Y ahora venía a verme a mí. Y yo dije, yo voy a ser más guapo que mis colegas, haré la tercera biopsia y la diagnostico. Y no fue así. Lo que hice, recuerden que hace 8 minutos les he dicho que yo era internista. Lo que hice fue ver la historia entera de la señora. Y la señora tenía, además de sus evidentes problemas musculares, anemia. Y esta anemia era hemolítica. Hemolítica quiere decir que sus hematíes se rompen. Entonces, de la forma de romperse hay de dos tipos. Una que son anticuerpos, la llamamos inmune, y otra que los hematíes se rompen porque tienen algún defecto en la pared, en su membrana. La señora no era inmune. Un hematólogo consultor dijo, esta señora no tiene una anemia hemolítica inmune, por lo tanto no es mío esto. Y entonces cuando la recibo yo y veo que su anemia hemolítica efectivamente no es inmune, sino que es la pared. Y como uno ya tiene unos años, buscó en su memoria y 25 años atrás yo había visto 2 hermanos con lo mismo. Entonces pensé que lo que podía tener la señora es un déficit de fosfofructoquinasa, cosa que confirmamos por 2 veces aquí, es decir, tenía una enfermedad de Tarui. Le propusimos a la señora, sin repetir la tercera biopsia, hacerle la prueba del lactato y el amonio. Fíjense cómo tenía una curva normal de amonio y esto que ven en azul aquí es la curva plana de lactato. Reivindico un poco el papel del internista, como veremos después en el diagnóstico de muchas de estas enfermedades, entre ellas las glucogenosis. En Pompe, no insistiré mucho, el doctor Byrne ha hecho una descripción magnífica, clínica, de futuro, etc. Sabemos que tenemos los depósitos de glucógeno, sabemos también que se afecta a la musculatura lisa y acabo de aprender, como quizá algunos de ustedes, que la médula espinal también participa, el spinal cord que decía el doctor Byrne, ¿no? No sé hasta qué punto será relevante o no, pero es sumamente interesante. Formas infantiles muy grave y el reto que representa estas formas del adulto. Sabemos que por fortuna tenemos una terapia enzimática eficaz y me ha sorprendido también, no lo sabía, que el cribaje en gota seca se recomendara en Estados Unidos y que aún no todos los estados lo tienen. Era más reciente, en España y en distintas comunidades autónomas estamos mejor en este sentido. Esa es una biopsia de un Pompe, todo esto blanco que ven, todo esto es glucógeno. Uno puede entender cómo una célula muscular no puede interaccionar con la otra si tiene el 80% de su citoplasma ocupado por un glucógeno que no se ha metabolizado. Según datos de muchos observadores, la forma del LOP quiere decir late onset, la de forma tardía. Y entonces estudios epidemiológicos, demográficos, genéticos, dicen que en España debería haber 400, 500 casos de enfermedad de Pompe no diagnosticados. Y hasta el momento pues hay como 100 y pocos. O sea que estamos convencidos, muchos, de que hay muchos pacientes no diagnosticados, precisamente por esta dificultad en entender los síntomas que pueden ser o que alguien valore globalmente a este paciente, sea capaz de pensar que eso puede ser un Pompe y lo busque. Esas son imágenes ya conocidas. Esta es la forma infantil, esta terrible hipotonía y las formas del adulto. Esta forma infantil, los niños o niñas morían antes de 1 año, tienen esta tremenda hipotonía y una cardiomegalia monstruosa, que es esta que no es dilatada, sino que es hipertrófica y estos niños pues mueren. Los pediatras, por supuesto, conocen bien la entidad, deben hacer algún diagnóstico diferencial, pero entre la gota seca y la experiencia clínica diagnostican enfermos de Pompe al nacimiento, al poco de nacimiento. Hace unos meses, en febrero de este año, hago una pausa publicitaria, estuve en Orlando, en Estados Unidos, donde en el Congreso de Enfermedades Lisosomales, y un equipo de Taiwán presumían de que en su país, al 5.º día de nacimiento, si una persona tiene Pompe, gota seca, sangre en el talón, y al 5.º día, al día 5 más 5, estaba ya recibiendo tratamiento. Presumían de esto, realmente es rápido. Aquí es donde tenemos el problema.
Las formas de inicio tardío, hay una cierta actividad de la enzima y eso permite que una persona desarrolle una vida casi normal y se pueda quejar de distintas cosas, ¿no? La más frecuente es la debilidad de cinturas, cintura escapular, cintura pélvica. Claro, los pacientes no dicen, oiga, tengo debilidad en la cintura pélvica. Los pacientes dicen, me cuesta levantarme de una silla, tengo que apoyarme para subir una escalera, etc. Eso uno tiene que saber interpretarlo, por supuesto. Podemos tener problemas en los músculos planos, el diafragma, la pared abdominal. La enfermedad es caprichosa y precozmente afecta a estos músculos. Podemos tener también problemas del intestino. Podemos tener problemas del pulmón con el diafragma, como les decía. Y este es un dato muy importante. Una persona que tiene disnea, que se ahoga, que nunca fumó, que no es asmático y que va al neumólogo, le hace unas pruebas ventilatorias que llamamos y comprueba cómo realmente está afectada su capacidad vital y sobre todo si cambia de pie o en decúbito, es una sospecha elevada de enfermedad de Pompe. Lo mismo si tiene una cosa que llamamos SAOS, la apnea obstructiva del sueño. Si uno pesa 150 kilos en canal y ronca cuando duerme o hace apneas, es casi previsible. Pero si uno está en peso normal y tiene apneas o estas faltas de respiración en el sueño, hay que sospechar que el diafragma no funciona bien y que puede ser asimismo un Pompe. Bien, con todas estas manifestaciones, esto hace que incluso una hemorragia supraracnoidea, como les decía. Es decir, tenemos músculos, diafragma, respiratorio, cerebro, etc. Todo esto hace que en su conjunto o de forma aislada o de forma aditiva se nos pueda presentar un paciente con este problema. Aquí tenemos un paciente supuestamente afecto. Los pediatras, por suerte, ya se manejan bien. Los neumólogos cada vez les vamos convenciendo más de esta posibilidad que les decía. Médicos de familia, el gerente del Servicio Andaluz de Salud lo estaba diciendo, quería dar un protagonismo importantísimo a los médicos de familia. Es el primero que recibe a un paciente. Cardiólogos, por alguna arritmia no esperada, reumatólogos. Un reumatólogo, si no les duelen las articulaciones, es que no hace falta. Un reumatólogo uno puede ir porque anda mal, por ejemplo, porque tiene caídas. Bueno, como ya es mayor, uno debería negarse a que le digan que ya es mayor, aunque sea mayor. No tiene por qué caerse. Los internistas, hace 4 minutos reivindicaba. ¿A que no adivinan qué especialidad soy? Se lo dije antes, ¿verdad? Los neurólogos, por supuesto, si bien, y si hay algún neurólogo aquí que me perdone, las enfermedades musculares, y eso lo vengo diciendo desde hace 40 años, son un poco la cenicienta del neurólogo. El neurólogo tiene 1000 cosas antes que las miopatías. Los tumores, la epilepsia, la demencia, la esclerosis múltiple, 1000 cosas. Y luego, al final de todo, están los problemas musculares. Créanme, esto va así. Cojan un libro de texto de neurología, el que quieran. El último capítulo siempre es las miopatías. Bien, alguien tiene que hacerles caso. Y, por supuesto, también los traumatólogos. Esta es una cosa sencilla, yo no sabía, me la aprendí hace unos cuantos años, es el signo de Víbor, se describió en una distrofia, la distrofia muscular facio-escapulohumeral. Los pacientes tienen afectación de la musculatura de la cara y también en la enfermedad de Pompe. ¿Y qué sucede con esta? ¿Qué es esto? Pues cuando uno hace fuerza abdominal o pide que doblen la cabeza o hagan como una presión de Valsalva, si lo comprueban ustedes en su casa, las que no tengan ninguna enfermedad, el ombligo se queda en su sitio. Pero si ven que el ombligo sube, eso quiere decir que la musculatura de la pared abdominal inferior está débil. O sea, no se compensa y sube para arriba el ombligo. Bueno, esto lo describió este señor que se llama Víbor y, en fin, es un dato típico y es facilillo. Se puede usted remangar la camisa y lo vemos simplemente, ¿verdad? Y ese es otro. Camptocormia significa tronco curvado. Y cuando uno ve a una persona como este Papa, el Papa Sanugo, esto es un cuadro de Zurbarán, Sanugo va aparentemente con un bastón. Y mucha gente mayor va con un bastón y algunos sí que tienen una cifosis por aplastamientos vertebrales, etc. Pero hay personas que le dicen, ¿puede usted ponerse erecto? La respuesta es sí.
Pero dígame qué quiere, porque yo me tumbo, me voy hundiendo, simplemente por debilidad de los músculos paravertebrales, que es otra afectación bastante típica del POMPE. Y aquí hay el signo de pastor o de las manos en los bolsillos, una persona que va permanentemente con las manos en los bolsillos para hacer palanca y mantenerse erecto, porque si no, se doblaría. Con uno de mis colaboradores vimos como en resonancia en el POMPE la lengua es otro músculo, por supuesto, pues la lengua se afecta en la enfermedad de POMPE. Y aquí vimos esta señora, se estaba quejando que tenía parecía un bulto como de grasa, y vimos en resonancia cómo brillaba y cómo realmente es tejido adiposo en la lengua. Aquí tienen un mapa de cómo se afectan los músculos, los más frecuentes, fíjense, pared abdominal, luego van los músculos proximales y más tardíamente pues aparecen otros músculos, como pueden ustedes ver por aquí. Este es un nuevo fenotipo clínico, son los niños y niñas que afortunadamente han sido tratadas con la terapia enzimática sustitutiva y ahora tienen un fenotipo distinto. O sea, podemos encontrar una persona con 18 años que tiene POMPE, tuvo POMPE infantil y que ahora tiene este fenotipo distinto. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Mire, pues me voy a reivindicar una vez más, hay que hacer una buena historia, hay que explorar bien al paciente y solo después vendrá todo lo otro, lo que queramos. El electromiograma que sí, la analítica nos ayuda poco, la resonancia esa sí que nos es útil y la espirometría, como les decía antes, en decúbito o de pie, si hay una diferencia de más de un 10-15%, esto es altamente sugestivo. Si es difícil con todos estos supuestos especialistas que sospechen una enfermedad de POMPE, en fin, no es así de claro, porque fíjense en la lista que tenemos aquí de estas enfermedades musculares del adulto que se pueden parecer mucho. Hay alguna cosa más o menos discriminativa, pero no se crean, es difícil, no es sencillo todo esto. Les hablo con conocimiento de causa, lo que son polimiositis, lo que son miopatías congénitas, lo que son otras tóxicas, etc. Es decir, una vez más, uno necesita de un ejercicio clínico muy elaborado, muy bien hecho, con la historia, con la exploración, con los datos complementarios y probablemente con una biopsia, que también recuerden, como les decía, que hay que hacerlas bien. Como saben, la terapia enzimática se dispone de ella desde 2006. Habitualmente se hace una infusión, lo sabéis, de unas 4 o 5 horas en un hospital de día. Se está haciendo en algún lugar en domicilio. Su efectividad clínica se ha demostrado y en cada reunión que hay se pueden plantear cuestiones como hay que tratar a los pacientes asintomáticos, qué papel tienen los autoanticuerpos, realmente frenan la actividad del enzima. Bien, son preguntas que nos podríamos hacer. Este es el mecanismo de acción del medicamento. Este es el medicamento, se une a los receptores de manosa 6-fosfato. Una vez entran en la célula, el receptor se vuelve a la superficie y el fármaco llega al lisosoma, donde empieza a degradar el glucógeno. Ese es el mecanismo de acción de la enzima sustitutiva. Y esta es la nueva molécula, y no voy a insistir porque creo que se hablará de esto. Una es la A-glucosidasa y esta es la avalglucosidasa, y esa es la molécula. Como ven, la diferencia que tiene claramente es que hay muchas más cosas verdes. Son receptores de manosa 6-fosfato que lo que pretenden es aumentar la actividad enzimática. Y ese es un estudio que se ha planteado, un estudio en fase 3, donde se pretende enfrentar a la avalglucosidasa con el que ya se disponía, es decir, 2 brazos, en pacientes que se han confirmado genéticamente y que previamente no han sido tratados. El endpoint primario es la capacidad vital forzada al año y medio, y hace pocos meses se ha acabado el reclutamiento, por lo tanto yo creo que en 1 año o 2 podemos tener resultados de este enzima. Les hablo un minuto más del POMPE. Este es un trabajo que hicimos hace un tiempo, no mucho. Quisimos buscar esos enfermos de POMPE ocultos o que aparentemente tienen que estar ocultos. Y entonces buscamos un total, no está mal, de casi 250 personas. Era un grupo control, eran pacientes que tenían aumento de estas CPKs, aquello que les hablaba antes, la creatinfosfoquinasa,
un grupo de pacientes con polimiositis y otro grupo de pacientes que tenían una miopatía muy evidente, como la señora que les contaba antes, pero sin un diagnóstico claro. Entonces, a todos estos les hicimos la gota seca para Pompe. Aquí no encontramos ninguno, aquí ninguno, aquí uno, pero cuando hicimos la comprobación fue que no. Y aquí encontramos dos casos hasta entonces desconocidos, uno de ellos un caso propio, que están afortunadamente recibiendo tratamiento. Este es otro estudio que está funcionando, se llama Estudio Pompe, está bajo el amparo de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y este es un estudio, tenemos hasta ayer incluidos, ayer incluí uno nuevo, 129. Yo soy esta barra de aquí, son 15 centros y estamos con unos criterios de selección muy rigurosos, hipercepecaemia, dolor, debilidad, la mezcla de estas, y buscamos qué es lo que tenemos. Con estos de momento, hasta el día de ayer, con estos 129 pacientes, hemos encontrado dos diagnosticados, uno que está recibiendo tratamiento y otro, un caso propio, que tiene una actividad disminuida claramente, aquí lo veis, esa es la disminución que tiene del nivel, pero que este hombre con 50 años está hoy por hoy asintomático. O sea, hace 4 días le he hecho hacer todo, la marcha de los 6 minutos, las pruebas de capacidad funcional, etcétera, etcétera. Lo que sí que ya este hombre, asintomático, insisto, cuando uno le hace una resonancia, ya tiene afectación de la musculatura plana del abdomen. Es decir, asintomático de momento, pero datos radiológicos, cuanto menos de enfermedad, sí que los hay. Si uno recurre a este artículo, es un consenso europeo. Aquí están todos los popes europeos llegando a este consenso. Es un trabajo que seguramente conocéis, pero es interesantísimo de leer porque habla de cuándo empezar y cuándo parar el tratamiento. Estas personas, muchas de estas personas pueden vivir 10, 15, 20 años y, como decía el gerente, serán comórbidos. Y una persona puede ser un cáncer metastásico, lo que fuere, o una persona puede ser que no mejore, sino al revés, o que se empezó el tratamiento muy tardíamente. Una serie de argumentos y razones que hablan de cuándo se debería suprimir el tratamiento sustitutivo. Siguiendo este consenso europeo, el paciente del que les acabo de hablar no tiene hoy por hoy indicación de tratamiento, cosa que el paciente ha entendido perfectamente bien. No solo este ámbito de la medicina interna, 15 centros en toda España, acabaremos, si no hay novedad, dentro de un año, a finales del 20, pretendemos tener 500 pacientes, 500 sujetos testados. Hace unos pocos meses estuve en un congreso de reumatología y también les presenté el problema Identify, que es un poco lo mismo para reumatólogos. Esta persona que no anda bien, esta persona que tiene dolor muscular o que no funciona. También está centralizado y funcionando. Dejo aquí el Pompe, hablemos 2 minutos de la enfermedad de McArdle. Se describió en el año 51. Básicamente, si uno diga, oiga, dígame en 2 palabras qué es el McArdle. Pues mire, básicamente se manifiesta por intolerancia al ejercicio, rampas, puede haber rhabdomiólisis, mioglobinuria. Rhabdomiólisis quiere decir destrucción masiva de los músculos. Se elimina la mioglobina por orina, esa orina adopta un color rojizo, parece sangre, y esto puede, de alguna manera, comprometer el riñón. Y está clarísimamente el fenómeno del segundo aliento. Es decir, uno puede hacer una cosa, debo pararme por dolor, contractura, rampa, descanso, paro 3 minutos y puedo seguir. Este es el segundo aliento, que recordemos que en el Tarui no existía. Esa es una típica enfermedad de McArdle. Comprueben con las otras biopsias, estos cosas blancas, esto es glucógeno, se comprueba porque se tiñe en el PAS, y esto sería un músculo normal con actividad miofosforilasa, y este es el caso de este paciente con la miofosforilasa, nada, no tiene. Por lo tanto, en el contexto clínico, estos depósitos con esta miofosforilasa, esto es una enfermedad de McArdle. El último caso que hemos visto, hace pocas semanas, este caballero es un varón de 65 años, obeso con diabetes, ingresó en el servicio de infecciones del Clínic por una celulitis en pierna derecha. Cuando es una celulitis y se recomendó su ingreso es porque era extensa o potencialmente grave. En los análisis sistemáticos que hacemos se encontró unas CKs de 12.000.
Sus médicos dijeron, estamos ante una celulitis extensa, grave, será por esto. En pocos días descendieron a 900, el paciente hizo una buena evolución clínica y lo dieron de alta. Lo ven de alta al cabo de pocos días y en un control, cuando debería estar todo resuelto, las CPKs eran de 3.000 y entonces dijeron que lo vea el doctor Grau. Entonces lo ve el doctor Grau y lo veo con su esposa. Llevan 45 años juntos, 60 y tantos. No, yo soy un hombre sedentario, pero no tengo ningún tipo de problema para nada, puedo hacer... Y la esposa y las mujeres, que sois más listas siempre, le dice, ¿no te acuerdas que de joven o de jóvenes, cuando éramos novios, íbamos en bicicleta de excursión, tú siempre tenías que pararte porque decías que las piernas no podías, descansabas y luego seguías? ¿Y no te acuerdas que a tu hermana le pasa lo mismo? Vaya, pues sí, ahora que lo dice, pues sí. Bien. Como ya soy sedentario, oficina bancaria, como no hago esto, pues no le llamó la atención. Tiene una enfermedad de McArdle, claro. Le hicimos la biopsia a ella y la genética a su hermana. Son dos casos que hemos diagnosticado hace pocas semanas. Un par de palabras sobre lo que es la hipercecaemia, porque hemos hablado de esto, y la rhabdomiólisis. De hecho, no son exactamente lo mismo. Uno de nosotros puede ser que un día se haga un análisis por lo que fuere y le encuentre unas CKs de 1.000 o 700. Esto es unas cuantas veces el valor normal. Y la pregunta es, ¿ha hecho usted mucho deporte? En fin, ¿está usted débil? ¿Tiene problemas? No. Bueno, esto sería lo que llamamos una hipercepecaemia, ¿sí? Un aumento asintomático. Por contra, la rhabdomiólisis iterativa sería esta persona que hace un cuadro agudo de un dolor, tumefacción, pero en cuestión de horas o días, incluso con orina oscura, que es la destrucción masiva. Pues bien, tenemos pacientes de uno y otro síndrome, y entonces lo que hacemos en uno y otro, cuando los vemos, primero descartamos lo del deporte. Hoy en día hay gente que está un poco loca, con perdón, por el deporte, obsesionado. No, si no hago lo normal. 8 piscinas cada 3 días, estoy 2 horas y media haciendo pesas y luego me voy corriendo a mi casa. Bueno, esto no creo que sea demasiado normal. Una vez descartado esto, hacemos una aproximación tripartita. Por un lado, lo que les dije antes de la isquemia del antebrazo, por otro lado, la prueba de la sangre seca del POMPE y por otro lado, el perfil de acilcarnitinas. Y con todo esto diagnosticamos unos cuantos pacientes. Los que todo es normal, hacemos electromiograma, resonancia, biopsia, y puede ser que luego nos vaya guiando un poco y puede ser que no lleguemos al diagnóstico. Y entonces tenemos una palabra odiosa para los médicos que es idiopático. Idiopático es decir, no tengo ni idea de cuál es la causa y eso lo odiamos. En este protocolo que hemos hecho con esta cosa hemos incluido a 38 casos y hemos conseguido llegar a un diagnóstico definitivo en el 60%, lo cual no está mal. Y hemos podido diagnosticar pues, la mioadenato diaminasa, acilcoaderido, algún caso de McArdle, como esto que les decía, y alguna distrofia. Concluyo diciéndoles que si estamos hablando de glucogenosis musculares, las consideramos, aunque no le guste al gerente, poco prevalentes, minoritarias, por lo menos en nuestro medio, menos del 1% de los pacientes de las biopsias que hemos hecho, después de 4.000 biopsias, son pocas. Presentación muy variada, estamos hablando de las glucogenosis, básicamente de POMPE, desde las formas infantiles tan graves hasta las formas del adulto. Un reto. Y aquí reivindico una vez más el papel del internista. Esta prueba de cribaje de la pelotita y esto creemos que es una prueba sencilla, barata y que nos orienta de alguna manera como cribaje. Estamos convencidos de que está infradiagnosticada, la terapia enzimática sustitutiva eficaz y segura, veremos con el nuevo preparado, y tenemos estos cribajes en medicina interna de ámbito estatal bajo el paraguas de la Sociedad Española de Medicina Interna y Reumatología en el año 19. Y acabo siempre con una diapositiva que me permite como que mi tiempo se ha acabado y la lista de colaboradores con imágenes un poco deformadas. Le llaman la foto que mola mis colaboradores. Muchas gracias. ¿Sin solución de continuidad? Perfecto.
Creo que me lo puedo poner aquí, claro, si esto... Bueno, así. Es como decía Cobo, sin solución de continuidad, he querido transmitir en estos últimos 30 minutos la complejidad que puede tener diagnosticar una enfermedad muscular, no solo las glucogenosis, sino muchas de ellas en el adulto. Formas de presentación tremendamente, no diré raras, pero que pueden simular muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, este grupo, el grupo Sanofi, ha desarrollado este proyecto que se llama Stantus Músculos. Si después yo he estado jugando esta tarde con esta página, es una página amable, es Stantusmúsculos todo junto, .es de España. Es una página amable, el lenguaje es muy inteligible e insisto que la página es amable, bien escrita. No la he escrito yo, ni siquiera me lo consultaron. He descubierto cuál es el contenido de la página. Habla de que, en fin, cosas tan sensatas como no está en tu cabeza. Dice, a ver, que yo entienda, estamos hablando de enfermedad de los músculos y ¿qué le pasa a la cabeza? Pues, por ejemplo, que uno tiene dolor de cabeza por la mañana, pero, a ver, ¿es la cabeza? ¿Y qué pasa con los músculos? Si uno se levanta por la mañana de forma iterativa, con la cabeza espesa, que ha dormido mal, un sueño no reparador, no se concentra, casi se duerme conduciendo, etcétera, uno puede pensar que es que ha dormido mal, y el dormir mal puede ser lo que les hablaba hace unos minutos, estas apneas o hipopneas del sueño. Cuando uno o ronca o hace apnea, se para de respirar, si tiene una pareja al lado, le puede dar un golpe de chico que te mueres. Esa es una. Y la otra es que eso se vaya perpetuando y te levantas con un dolor de cabeza tremendo. Cuando arreglas a estos pacientes con una ventilación nocturna, les cambia la vida. Dificultad para levantarse de una silla, para subir escaleras. Como les decía la gente, no se queja de la cintura pélvica o escapular. Dice, oiga, cuando la cosa está muy alta me cuesta. Y levantarme de una silla, como sea muy baja, pues tienen que tirarme para adelante, ¿no? Oiga, ando mal. Andar bien, la marcha normal, es un acto complejísimo. Necesitamos el sistema nervioso, la vía piramidal, el extrapiramidal, los músculos, las arterias, etc. Bueno, como ya es mayor, oiga, o no, una persona mayor no tiene por qué caerse por el hecho de ser mayor. Es un reto. Si nos fijamos, tenemos un montón, debilidad en las piernas, dificultad para algo elevado, etc. ¿Por qué esta página web? ¿Por qué? Pues pacientes que no tienen un diagnóstico, que se quejan de cualquiera de estas cosas y no tiene un diagnóstico claro, busca información. Entonces es importante saber dónde la buscas y hasta qué punto es creíble esta información. Si yo tengo estos síntomas, busco. Y luego tenemos otro escenario, por desgracia frecuente, que es una persona que tiene un diagnóstico. Recordemos a la señora aquella que vino por tercera opinión. Tiene un diagnóstico, sabe que tiene una enfermedad muscular, pero no sabe cuál, por ejemplo. Y pues le van siguiendo, bueno, como esto no evoluciona demasiado mal ni demasiado rápido, pues iremos haciendo. No es esto, no es así, deberíamos poder llegar a un diagnóstico. Esa es una iniciativa europea. Están estos 5 países y se han unido hace muy pocos días el Reino Unido, no sé si con o sin Brexit, y Bélgica. Se han hecho básicamente en inglés, excepto sí, en Portugal. El Portugal sí entra en la página, está hecho en portugués. Y en España, que está en tus músculos, recuerden que va todo junto, .es. Bien, una idea es el POMPE, pero está muy claro, lo ha dicho antes el doctor Bain y muchos de los que estamos diciendo. Estos síntomas no es que uno teclea al ordenador y dice, ¿tiene usted un POMPE? ¿Tiene usted un POMPE? No va esto así, puedes tener distintas cosas, desde la lengua, el diafragma, etc. Entonces, como no son específicos, pues se puede retrasar. Alguien lo ha buscado y se suelen visitar entre 5 y 7 especialistas. Y a veces se tarda una media de 7 años. Yo, quien les habla, ha tardado 18 años en diagnosticar a una persona con POMPE. Y estaba convencido que tenía una distrofia de cinturas, hasta que en aquel estudio que les mencioné era una de esas pacientes. 18 años. O sea que la media es de 7, pero casos de 18.
¿Qué se pretende? Pues es muy evidente, ¿no? Reducir el tiempo. Si reconocemos los síntomas y de forma sencilla y muy poco cara diagnosticamos esta enfermedad, pues por supuesto podemos empezar un tratamiento que hoy por hoy será el enzimático sustitutivo con la molécula antigua, con la nueva, y dentro de pocos años, poco tiempo, esperemos que sea la génica. ¿Qué es lo que se pretende? Pues queda claro, pues que se conozca mejor, que ante una duda razonable le preguntan a los especialistas y que estos especialistas sepan cuál es el procedimiento a seguir ante una sospecha de este caso, ¿no? Esa es la página. Si entran en cualquiera de estas verán desde el anuncio, aquí, si van cambiando de páginas, insisto que es un lenguaje, no lo he leído todo, pero casi todo. No hay errores y repito que no lo he escrito yo, me parece que está muy bien escrito. Aquí tenemos algunos de los síntomas de estos más evidentes, lo que hablamos del dolor de cabeza por la mañana, lo mismo para alcanzar algo elevado, dificultad para respirar, lo que fuere. Lo que hemos visto aquella diapositiva en donde teníamos el grupo de especialistas, empezando por los médicos de familia y acabando con los neurólogos, para intentar conocer que puede sospecharse una enfermedad muscular y precisamente una enfermedad de Pompe. Y con eso acabo mis dos presentaciones. Muchas gracias.